tenía 10 años y mi cerebro hizo, solo pienso en eso y fue como colapso absoluto. Una niña sentada en Testigos de Jehová y de la nada reencarnación. ¿Qué? O sea, no entendí. Llamé a mi mamá llorando, ¿cómo que reencarnación? Si es que yo me voy al cielo y ahora tengo que regresar encima a la tierra, ¿no? Y me acuerdo que de chica, eso a veces lo comparto, mi abuelo me preguntó, ¿qué quieres ser de grande? Y yo dije, Vanessa. Miro al frente y aparece una luz, como un conector, como un hilo que venía hacia mí y ¡pum! Explota en mi plexo solar, en mi corazón, y siento como si fuera un tubo que se conecta. Una explosión blanca, era como, entendí que el humano no puede sostener esos grados de amor porque literal nos hacemos polvo. Es como mi cuerpo no se quemó porque, bueno, porque no me tocaba pulverizarme en ese momento. Y al final todo está en el alma, todo radica en esa esencia profunda. Lo demás son los personajes, es el personaje apegándose a todas estas creencias y formas, y lo que hay que liberar y conectar es esencia, ¿no? Y muchas veces cuando soy esa herramienta, lo que hago es, más allá de escuchar qué está necesitando el ser, volver esa luz y simplemente volver a ser fundida con esa fuente para que esa luz ande a través y genere esa expansión en el otro ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, o muy buenas tardes. Hoy estamos en una grabación muy especial. Tenemos a una invitada, Vanessa Porto, y tenemos la presencia de nuestro compañero Israel Reyes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Vale, Israel. gracias por la oportunidad de compartir, por estar aquí, Luismi, Israel. Un placer acompañarlos y gracias por la oportunidad de compartir. Perfecto, Israel. Okay. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Vane por esta entrevista que nos está concediendo. La verdad, se lo agradezco de todo corazón. Y te mando muchos saludos donde estés. Creo que estás en Miami, Sí. porque va a ser nuestra primera entrevista, creo, internacional. Y pues mucha luz para nuestra primera entrevista internacional, expandiendo la luz aviar por todo el mundo. Entonces, muchas gracias, Vane, por la entrevista que nos estás concediendo. Un placer y que se expanda esa conciencia y ese compartir al globo completo. Gracias. Perfecto. Pues muy bien dicho, Israel, muy bien dicho, Vane. Pues sí, efectivamente, amigos, este es el primer video donde vamos a tener una participación de más allá de nuestras fronteras, y a la vez les quiero decir algo. Vane Porto también tiene un canal muy importante de YouTube donde ella también hace entrevistas a otros colegas y a otros compañeros. Entonces, más adelante vamos a poner la descripción al final. En la descripción del video vamos a poner el enlace a su canal para que ustedes también puedan conocer más a fondo del trabajo que Vane está realizando. Pues sin más, Vane, pues platícanos, eres una persona muy chavita y pues platícanos cómo fue tu despertar y pues más o menos, vamos, adelante. El despertar, justo como les compartí un poquito antes, tuve una abuela que a los 13 años me introdujo a todo el mundo espiritual. Ella ya participaba en el grupo Rama, hacía avistamientos con ovnis, pero antes de eso, por más que vengo de una familia consciente, digamos que mi mamá tuvo un periodo en el cual participó activamente con los Testigos de Jehová y me hacía ir y me hacía como estar los fines de semana, y era algo que a mí me costaba mucho, era como que sentía que me llevaban de la oreja, ¿no? Aparte eres una niña, quieres estar jugando y te tienen ahí en la misa, y las creencias eran un poco para, en ese entonces, la niña que era estructuradas y radicales, ¿no? Entonces me generaba un poco de caos, y me acuerdo que en ese entonces mi papá se fue cuando yo tenía 6 años, y eso generó un gran quiebre en mí, dejó una cicatriz muy profunda que en la vida he tenido que ir como cosiendo, digamos así, a nivel quirúrgico he tenido que ir como volviendo a sanar. Y después de 4 años que él se va, voy a visitarlo a los Estados Unidos. Él se fue para Estados Unidos, y cuando llego, después de no verlo, después de que un poco se cortó el vínculo, un día me acuerdo que de la nada me habla de la reencarnación.
y me acuerdo que tenía 10 años y mi cerebro hizo, solo pienso en eso y fue como colapso absoluto. Una niña sentada en Testigos de Jehová y de la nada reencarnación. ¿Re qué? O sea, no entendí. Llamé a mi mamá llorando, ¿cómo que reencarnación? Si es que yo me voy al cielo y ahora tengo que regresar encima a la tierra, ¿no? Era como Sí, el choque encima a la de tierra. creencias, ¿no? Y no, y ya para ese entonces era una niña que traía mucha carga, mucho dolor, mucho peso. Hoy en día reconozco que es toda la información de las vías contemporáneas que uno trae, vías paralelas, pero venía como con mucha mochila, sentía mucho dolor y a los 6 años en un momento tuve como esta negación a la vida o como este momento donde me cuestioné si seguir en la vida o no, porque sentía, hoy en día comprendo que no era que no quería vivir, simplemente que esa niña no podía seguir viviendo desde ese lugar, desde esa manera, con ese dolor que la sobrepasaba. Entonces, bueno, pasó ese colapso, ese primer colapso mental, donde de alguna u otra forma la reencarnación y el transcurso, o sea, el recorrido del alma se filtra en mi vida. Luego, a los 13 años, ya comencé por distintas cosas, comenzaron a llevarme a distintos terapeutas, gracias a Dios, por mi nona, transpersonales. Entonces ya comencé a hacer este contacto con la energía, con que había vida más allá, con este tipo de sensibilidad. Y me acuerdo que cuando iba al colegio, yo siempre le decía a mi mamá, o sea, siento que estoy perdiendo mi existencia. Me parecía que todo lo que aprendí y le decía, mi mamá se acuerda, todo esto que me haces aprender o que me hacen aprender, nada de esto me va a servir realmente para la vida. Al final ha sido más lo que he tenido que desaprender de lo que me ha servido, porque hoy en día con suma y resta hay calculadora, o sea que tampoco sería tan grave si no supiera sumar y restar. Entonces, fue todo un proceso donde de alguna u otra forma fui donde distintos tipos de terapia, comencé a trabajar el árbol sistémico, familiar, el vientre, y a través de distintas miradas comencé, digamos, a primero hacer contacto con la existencia, comprender qué me pasaba de chica. Tenía muchos sueños donde entendí o sabía de cosas o traumas que para la experiencia no tenía cómo saberlo siendo una niña. O de la nada sentía que podían venir entidades o podía vivir experiencias de abuso porque tenía sueños y de la nada, suponte, lo que hace una niña, ¿no? Sentía que podía tener esas experiencias duras y me acuerdo que ponía a mi hermana al lado de la cama para que cualquier cosa se la llevaran a ella en lugar de a mí. O sea, o sea, dentro del trauma, el niño se ingenia formas de autoprotegerse, ¿no? Que se la lleven a ella primero. Entonces, comenzaba a darme cuenta que así somos los humanos, y más los niños, ¿no? Entonces, no entendía, había mucho caos, pero a su vez iba existiendo y conforme iba creciendo, ingresé de alguna u otra forma al sistema, todas estas estructuras y expectativas de universidad, éxitos tradicionales, donde definitivamente nunca encajé, porque siempre de chica me acuerdo que me decían, ¿qué quieres ser? Y yo, bruja. Y lo que a veces cuento, es más, un amigo después de 10 años me lo encuentro un día y me dijo, oye, ¿ya eres bruja? Y yo, ¿cómo así que ya soy bruja? Me dice, claro, si cuando te invité a salir una vez, te dije, oye, ¿tú qué quieres estudiar? Y no, tú dijiste, no, yo voy a ser bruja. Y yo, wow, o sea, me olvidaba de las cosas que decía. Y me acuerdo que de chica, y eso a veces lo comparto, mi abuelo me preguntó, ¿qué quieres ser de grande? Y yo dije, Vanessa. Las grandes preguntas, ¿qué quieres ser de grande? Y Y el, respondiste, Vanessa. Y el niño siempre sabe, después lo mareamos, el sistema después nos vuelve, o sea, nos lleva al mareo, a la confusión, pero un Sí, niño siempre viene con esa información limpia, página en blanco. Y cuando me hacen conciencia de esa historia, me acuerdo que fue algo que, wow, ¿a dónde se fue esa sabiduría, no? Porque era como que ya estaba en una vorágine de que la vida, el sistema, la sociedad me estaba mareando. Y bueno, cambié 4 carreras y fue todo un camino donde en un montón de momentos estaba perdida, pero ya me pasaba el tema de los sueños, ya me pasaba el tema de que sentía demasiado, ya me pasaba que llegaba a lugares y no podía con la energía, no podía con las sensaciones que tenía.
pero de alguna u otra forma fueron llegando personas o situaciones que fueron como dejándome, digamos que lucecitas. Al final, camino de alguna forma yo creo que hay libre albedrío, pero no tanto. Hay personajes que se van a juntar o se van a cruzar en tu vida para dejarte luces, para que puedas de alguna forma irte orientando. Llegó un momento en mi vida donde tenía esta lucha de qué ser para la sociedad, para, ¿no? Como a nivel laboral, quién ser y qué era eso que mi alma quería. Y en una de esas crisis, porque hoy soy consciente que el dolor era algo que era un estado para mí. Es como cuando tú vives en una depresión crónica, ya no eres consciente que estás deprimido, porque es lo único que conoces. Y de alguna u otra forma, yo vivía en ese estado. Sí, Por ya más estás que cobijado por esa situación, envuelto totalmente. ya esa Muchas energía veces. te toma. ¿Y qué pasaba? Que en los momentos en los que socializaba con la gente o hacía muchas cosas, he buscado por algo, siempre digo, acompaño en procesos y hoy en día, ¿por qué? Porque todos los procesos los tengo marcados en mi piel, o sea, los viví yo por esa necesidad de salir de ese hoyo profundo, de ese dolor profundo, que ya era un estado, siempre estaba en movimiento buscando estímulos que me sacaran de ese lugar. El problema era que todos los estímulos sumaban, salía, pero siempre volvía a esa vida. Entonces era como ese respiro. Es como cuando buscas un novio, estás en el momento del enamoramiento, subidón, y después ya pasa el mes, 2 meses o el tiempo y de la nada vuelves al mismo estado y dices, ¿qué pasó acá, no? Claro, es que fue la dopamina, un subidón, pero siempre vuelves al estado neutro. Y lo mismo fue el camino en los procesos de terapia, en irme puliendo, hasta que en un momento tengo esta conexión en una de estas épocas, 2017, si no me equivoco, fue donde estoy perdida, manejando sin rumbo, con mucho dolor, con mucho caos existencial, y me termino sentando en el malecón porque ya ni siquiera tenía dónde ir, o sea, estaba manejando sin rumbo. Y en ese Que momento finalmente el mar trae mucha paz, ¿no? Ver el mar trae una paz enorme. ni siquiera buscar la paz, era que ya no tenía, o sea, ya no podía seguir manejando porque ya ni siquiera sabía dónde manejar. Fue como paré ahí, malecón. Llegué al malecón sin saber que iba a llegar al malecón. Me bajé del carro, me acuerdo que encima ya estaba en esos periodos donde ya había comenzado a tener esto de no sabía si estaba despierta o dormida, comencé a tener vivencias de muchas películas de realidades que suceden en la Tierra que mi cerebro no era capaz de crear o pensar, no venía de mí, porque eran miradas del mundo que ni siquiera Vanessa, este avatar, podría imaginar, cosas que ya eran, o sea, que definitivamente no era desde mi PC personal, eso venía desde otros lugares, ¿no? Entonces comencé a pasar estos periodos donde no sabía si estaba dormido o despierta, comencé a tener mucha distorsión de realidad por mucho tiempo, hasta que después se fue colocando y pude comenzar a manejar el campo, a manejar mis límites, a colocarme y centrarme y tener dominio del avatar que soy, porque en un momento todo eso como estalló y colapsé. Llego al malecón, me siento y me acuerdo que a la nada estoy así así como ya compungida hacia adentro, ¿no? Hasta ya el cuerpo está vencido. Miro al frente y aparece una luz, como un conector, como un hilo que venía hacia mí y ¡pum! Explota en mi plexo solar, en mi corazón y siento como si fuera un tubo que se conecta. Una explosión blanca, era como, entendí que el humano no puede sostener esos grados de amor porque literal nos hacemos polvo. Es como mi cuerpo no se quemó porque, bueno, porque no me tocaba pulverizarme en ese momento. Porque en verdad era un chute de energía tal que fue como una comprensión, una sensación de estar conectada con el todo, porque en ese momento para mí fue una conexión con ni siquiera puse cabeza, es simplemente el estar con el todo y la fuente. Más adelante ya comencé de repente entra la mente y comienza a querer darle lógica a las cosas que experimentas, ¿no? Y sentí que podía ser la red planetaria que nos conecta a todas las conciencias que venimos a traer ese nivel de frecuencia a la Tierra para expander la vibración y conciencia, que todos estamos conectados y que no estamos solos. Y en ese momento lo que hice fue rendirme. Fue esta sensación de, más allá de
de todo esto que siento, no sé a dónde voy, no sé cuál es mi propósito, pero me entrego a esto que está sucediendo en este momento y me pongo al servicio de esta luz, porque lo que sí tenía certeza que era luz pura, ni siquiera ya el pensamiento tenía un rol, era luz absoluta, sin lógica, sin mente, sin bueno o malo, era. Y en ese momento me rendí a la vida, a lo que viniera para mí, a la misión, aunque sabía que después no sabría qué hacer, era como me rindo y me dejo guiar, ¿no? Me acuerdo que me quedé varios días con esa sensación, que eso fue algo potente porque las sensaciones de plenitud no me duraban mucho. Entonces fue como un subidón. Que Y muchos después, dicen que te dejes guiar, ¿no? O sea, que no trates de controlar, sino déjate fluir. es que ya ni siquiera sentía que tenía algo que hacer. O sea, si me decías hacia dónde ir, ya ni siquiera tenía dirección. Era como, sé que quiero generar amor, pero primero tengo que ser ese amor antes de darlo. O sea, es como, ¿cómo das algo que no tienes todavía? Por más que tengas mucha conciencia y mucha comprensión, en esa etapa yo ya entendía lo que era habitar el no tiempo, lo que era multidimensionalidad, lo que era hacer materia. Todo lo entendía y lo había habitado desde distintas experiencias, pero todavía no estaba plena en mí. Ese vacío de no estar, ¿no? De que todavía hay algo que falta y ese dolor profundo seguía ahí. Entonces, a partir de esa experiencia comenzaron a suceder sucesos donde llegaron personas que ya de alguna forma conecté con una persona con la que comencé a trabajar. Fue como mi soul mother, sister, fue como una conexión con ella donde ella ya comenzó a ayudarme a liberar los canales para que yo fuera esa intermediaria de la energía, para que esta energía fluyera y yo solo fuera una herramienta para el otro. Y ahí comencé todo un proceso de trabajo de ya ir profundizando lo que es los canales energéticos de mi cuerpo, ¿no? Para simplemente ser una herramienta de servicio. Y ya comenzaron a pasar sucesos y situaciones, y digamos que ya todo fue colocándose hasta que, bueno, hoy en día ya siento que estoy en ese lugar donde puedo ser esa herramienta. Vanessa, el avatar, sale y simplemente soy una intermediaria para servir al ser que esté al frente y necesite ese empujón que yo también tuve en cierto momento. Porque tú decías que tenías una forma de una sanación que era del alma, más bien, Es ¿no? que al final todo está en el alma, todo radica en esa esencia profunda. Lo demás son los personajes, es el personaje apegándose a todas estas creencias y formas, y lo que hay que liberar y conectar es esa esencia, ¿no? Y muchas veces cuando soy esa herramienta, lo que hago es, más allá de escuchar qué está necesitando el ser, volver a esa luz y simplemente volver a ser fundida con esa fuente para que esa luz haga a través y genere esa expansión en el otro ser. Ya entran como movimientos y cada ser pide distintas cosas y yo solo sostengo el campo electromagnético y la energía para que eso se permita, ¿no? Porque el alma, el ser, está solicitando y ese servicio, ese deseo, está diciendo yo deseo ser esa versión de mí renovada, ¿no? Yo deseo volver a desde el lugar que lo diga, está pidiendo volver a hacer esa esencia en libertad. Entonces, más que una herramienta, ¿no? Simplemente es volver a traer esa frecuencia y ya, y dejar que se haga a través del otro. Guau, es sorprendente esta Ahorita parte. que está... Perdón, Israel. Sí, perdón. Ahorita que estabas comentando, Vane, del 2017, para mí el 2017 también fue una fecha por donde yo estuve despertando, 2016, 2017, 2018. Y se me hace increíble cómo se coincide. Pero bueno, y otro detalle que noté, hay una muchacha que yo escuché, bueno, señora, que en Europa tuvo un despertar igual que parecido al tuyo. Ella Wow. estaba en su carro y le bajó la chispa y entró a su ombligo, a su pecho, así como tú lo estás narrando. A ver si después te paso la historia, Sí, pero es igualito. Yo hoy creo, no sé, la verdad es lo que ahorita tocado mi corazón. Creo que todos tenemos un yo superior del futuro que se va a fusionar y al fusionarse es cuando ya se amplifica y ya ves que supuestamente somos fractales. Entonces, parte se fusiona a ti y hizo una reacción en tu energía
y se amplificó y hizo todo eso y ahí empezaste más rápido a tu despertar de conciencia. Eso es lo que yo también tuve mi historia, algo así similar, no le he contado esa parte, pero cuando sentí eso, yo estaba en una meditación y salí a la calle y veía las plantas más fluorescentes, las mariposas más brillosas, mi vista cambió, o sea, por eso te digo, y lo que tú comentes es muy similar, o sea, fue una parte trascendental, Claro, pero bueno, los binoculares se van ajustando, no es como que de la nada ves la vida de otro color, es como, pero sí, los colores cambian, así es. la percepción del mundo cambia, no es como que entra otro matiz. Y es como cuando a veces uno explora estas plantas medicinales o todas estas herramientas que han puesto para que conectemos desde miradas distintas o nos volvamos eh, digamos que exploradores diferentes, ¿no? Cambiemos la mirada o exploremos, siempre entras a ver colores más brillosos, neón, te amplifica la mirada y te das cuenta que vemos el mundo en 3D bien insípido, ¿no? Los colores son así como bien apagados. Entonces, cuando hay estas conexiones, todo se vuelve mucho más luminoso. Así es. Vale, decías tú hace unos momentos, la parte de esta de conexión del alma y crecer o fortalecer el alma, más o menos, ¿cómo sería? ¿Cómo es ese proceso? Más o menos, cómo se manifiesta o cómo se da en los pacientes, en los consultantes? Bueno, la verdad que cuando hago acompañamientos, Ah, realmente trato a cada persona como la huella digital y simplemente me pongo al servicio y voy siendo esta intermediaria con el otro para poner las conversaciones, poner la energía o las lecturas necesarias que me esté solicitando. Entonces, no tengo hoy en día una hoja de ruta, porque hay veces que de la nada la va energía fluyendo. se va abriendo y va sucediendo. Y yo simplemente acompaño y sostengo lo que el otro está solicitando en ese momento. Y cada uno tiene como un, una toma de conciencia o un darse cuenta diferente en tiempos distintos y tiene también, por más que a veces hay patrones similares, cada persona es como única. Entonces voy explorándola, pero definitivamente muchas veces es empoderar a la persona, traerle esa luz, hacer que conecte con partes. A veces queremos ser algo que desconocemos, tenemos ideas, pero ¿cómo llegas a esa completitud si de repente nunca has conocido lo que es estar en paz? O nunca has conocido lo que es sostener la neutralidad. Entonces, muchas veces hay que reeducar al avatar a sentir, llevarte a sentir, a habitar, a sostener. Pasa mucho que las personas conectan con esos espacios y por más que románticamente suena lindo vivir en paz, mucha gente no lo puede sostener, porque el programa está mucho más desde el dolor, desde la ansiedad, desde el caos o la rabia. Ajá, Entonces toca volver a reeducar para que uno pueda ser una nueva forma o aprender a ser desde un nuevo lugar. reaprender una nueva forma. Total, Entonces, y eso va con todo el ser, ¿no? Con el cuerpo, con la mente, con el darse cuenta, pero principalmente volver a sentirlo o primera vez hacer ese contacto. Es como cuando no han visto un video de algún niño o alguien que no ha tenido la escucha o la visión y de la nada le ponen ese aparatito para escuchar y ¡ah! ¡Wow! Es lo mismo. sí. Hacer contacto con esos espacios que muchas veces son desconocidos, aunque creamos que todo el mundo los tiene a la mano, pues no. Es una gran sorpresa cuando se toma conciencia que no todo el mundo puede sostener la alegría, no todo el mundo conoce la neutralidad, no todo el mundo, la gente vive en estado ansioso, la ansiedad es un estado hoy en día, es lo más común, y la gente te dice, no, no estoy en ansiedad, y tú ves que están haciendo 200, 300 por hora, pero eso no es ansiedad, porque su cuerpo ya habita, es eso, es ansiedad en la totalidad. Entonces es como ir de a poquitos sacando las cáscaras de cebolla, ¿no? Por eso cada proceso es único y mucho se trabaja desde la parte de la infancia. Porque más allá de irnos a veces a otras vidas, al útero, que sí, también, tu primer contacto con cómo te relacionas al mundo se da los primeros 6 a 7 años. Entonces, cómo aprendiste a relacionarte con tus cuidadores es cómo vas a relacionarte con el resto del mundo. Lo único que sucede es haces un replay de los patrones que aprendiste.
Cambian los personajes, pero el patrón sigue siendo el mismo. Y no puedes llegar a las heridas nucleares si no has comenzado por las partes que protegen a esa herida nuclear. Entonces somos... Sí, claro, porque la infancia es la base y de ahí se va construyendo, ¿no? Y como bien acabas de decir, en la infancia la persona es como un ser muy pequeño que está a la voluntad de sus cuidadores, ¿no? La buena o mala voluntad, finalmente. La buena o mala, y de acuerdo a cómo aprendió, es cómo se relaciona. Y uno no atrae lo que es saludable para uno atrae una y otra vez lo que conoce. Claro, 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 claro. Vale, más o menos. Sí, perdón, Yo Israel. quería hacerte algunas preguntas. Yo vi algunos programas de tu página, es interesantísimo todos, me llamaron mucho la atención. Entrevistaste a grandes personajes que ahorita son muy populares, están resonando mucho en YouTube. Mi pregunta es, ¿tú aprendiste algo de ellos? ¿Consideras que es un engaño lo del despertar espiritual en estos momentos? ¿O cuál es tu pensar acerca de todo esto al entrevistar a esas personas? Y la otra es, ay, se me olvidó la otra, pero bueno, empezando con Ahorita esa. A ver si vuelve. Bueno, la verdad ahorita que yo vuelve. siento que todo es real y a su vez nada es tan importante. ¿A qué voy con eso? Definitivamente con cada persona que he entrevistado hay algún tipo de amistad, de vínculo, de conexión, de creencia afín. Eso no significa que la mirada que dan sea o sea, esté de acuerdo en su totalidad. Hay cosas con las que voy a resonar, cosas con las que probablemente haya resonado y quizás deje de resonar, porque al estar en un constante movimiento y en una constante evolución, yo considero que vamos cambiando constantemente. Lo bonito es que de alguna u otra forma todos estamos mirando hacia una dirección nueva que está rompiendo paradigmas. Más allá, está flexibilizando el observador que eres. Y si tú puedes soltar y creer en todo y no apegarte a nada, al final logras esa libertad. Después, ¿qué pasa? Que considero que si te pegas mucho a una sola mirada, pierdes tu individualidad. Estás comenzando a seguir y de alguna u otra forma casarte con un credo, ¿no? Entonces, sí considero que están pasando cosas, sí creo que hay una entrada de frecuencia importante, pero también creo que en esas realidades hay un montón de realidades paralelas, donde van a haber grupos que conecten con distintas miradas. Todo es una verdad y dentro de esas verdades, cada grupo colectivo va a conectar con distintas formas de existir o habitar esa realidad. Creo que desde que se piensa ya existe, sea en frecuencia alta o baja. Siempre que hay un pensamiento y conectemos a ello, ya es una verdad en algún estado de realidad. Perfecto, vale. Entonces sería más o menos como esa parte de, como bien acabas de decir, ir explorando, sí, y tomar de varias opciones para tener más o menos enriquecer tu propio criterio. ¿Y ¿No es qué te así? resuena a ti? Porque no necesariamente todos venimos a habitar una misma experiencia. Entonces, dentro de eso, ¿qué observador desea ser? Y de eso que observas, ¿qué te suma para ser una mejor versión de ti? Yo he tenido épocas que me encanta comenzar a compartir o conectar o escuchar a todos estos seres que traen luz. Y tengo épocas que digo, ya estuvo bueno, necesito comenzar a estar dentro. Ya no más me guardo, entro a este proceso de discernimiento y ya. Y por ahí que a veces escucho, a veces no, pero llega un punto que voy sintiéndolo y no me quedo con absolutismos. Considero que voy sintiendo qué es lo que en este momento va resonando conmigo y conforme yo me transformo, se transforma mi observador y mi mirada. Cambio constante, ¿no? El observador cambia de acuerdo a los aprendizajes que se tiene o la información que llega. Y su propia Constante. evolución de conciencia, porque en cierto momento de mi vida yo tenía una mirada, porque en ese momento la experiencia estaba asociada, de repente, un ejemplo, estaba mucho más apegada al caos de el azúcar, y el azúcar todavía me dominaba y me controlaba. Entonces mi discurso desde ese espacio era mucho más liberal, quizá. Hoy en día soy consciente y sé que me pasa cada vez que como ciertas cosas porque soy totalmente el efecto en mi máquina. Mi discurso es totalmente distinto. ¿Qué cambió?
mi estado de conciencia, mi observador se ha refinado, por ende ya puedo ver químicamente qué está pasando en este avatar y mi discurso cambió. Ok, perfecto. Israel, Ya me bueno, acordé. ya, Bueno, primero que nada, me comentaste, Vane, eres de Perú, ¿verdad? Correcto, soy peruana. Sí, entonces el malecón de Perú, ahí en Lima, Perú, es el que viste, donde estabas. Ese fue el malecón de Perú Sí. y algo que no agregué, que fue súper bonito en ese momento. También vi geometrías como si fueran mandalas de 20, 40, 50 metros. Ya, mira, la verdad que yo soy media mal con los números, pero la cosa que eran gigantes y que estaban moviéndose en el mar. Y ahí también era esta veracidad de muchas veces no vemos lo que realmente está ocurriendo en todo lo que se mueve para que esta tierra coexista, ¿no? En ese momento, cuando vi esta geometría, estaba haciendo una activación frecuencial y eso siempre está ahí, solo que nuestros ojos humanos no hacen contacto con esos estados de realidad. Por eso dicen que uno con un dedo puede mover un mundo, porque realmente estamos moviendo un mundo, solo que hoy en día no tenemos esas lupas profundas para ver qué mundo estamos moviendo, ¿no? Entonces es como, wow, se abre toda esa percepción. Y ahí estaba la geometría en acción. Y la otra también, Vane, es de que me comentaste fuera de cámara que te identificas con un ave. Platícanos a nosotros que nuestra página aviar, ¿cuál es esa ave que te identifica? Me encanta esto de la página aviar porque la verdad que qué bonito es poder conectarse con una esencia profunda que trae como tanta luz a cada uno, encontrarse con qué ser es o qué virtud es potencia, ¿no? Y yo, bueno, te conté que uno de mis animales de poder era el cisne. Y la verdad que no tengo mucha explicación, simplemente comenzó a aparecer en mis trabajos, en mis meditaciones, de la nada comencé a sentir que me llenaba de plumas, o de la nada estaba sentada en una meditación y era como la sutileza del cisne, la presencia, la energía, ese a veces como simplemente estar desde un lugar de pureza, ¿no? Y otro pajarito hermoso que está en momentos cruciales y ese sí vuela por todos lados porque es un ave que es el colibrí. En momentos cruciales de mi vida aparece siempre un colibrí. Entonces esos son como mis mensajeros que vienen ahí a traerme color y luz en diversos momentos de mi vida. Pero el colibrí es como mi mensajero y el cisne es parte de quien soy. Es de estas energías que cuando trabajo está al servicio. Ay, qué padre. wow, sorprendente. Son aves muy interesantes. El colibrí es un ave mensajera, como acabas de decir, que anda por aquí y por allá. Y por otro lado, el cisne evoca tranquilidad, pero a la vez fortaleza, porque el cisne es la segunda ave más grande en tamaño, ¡Wow! ¿no? Sí que es Sí, novedad sí, para mí, sí. ¿eh? ¡Wow! No, sí, sí, Ya, sí. ya es el Aparte, corazón. Cuando dos cisnes se juntan, ahí el corazón. sí, Está lindo. Ay, fíjate, Perú es un lugar energético muy, muy fuerte, forma parte de la cordillera de los Andes, es el extremo de la cordillera y forma parte de esta cadena de activación solar que llega desde Chile, atraviesa todo el continente hasta Alaska prácticamente, de manera discontinua, pero va más o menos. Y ahí tú es. naciste en un lugar de mucha fuerza. Sí, la verdad que se dice que cada persona tiene su razón de nacer en el lugar que nace, porque al final es como que la ciudad o la energía del lugar te cuaja, ¿no? Te da esa fortaleza y te pone una estructura en el personaje. Y siento que de alguna u otra forma mi país me trajo la oportunidad de conectar con todo lo chamánico, con las plantas, con la naturaleza, con explorar eh, o integrar experiencias que definitivamente te ayudan a salir de la Matrix, ¿no? Te ayudan a como hacer una explosión de conciencia eh, y sin duda eso facilitó el que pudiera, más que entender qué es tiempo y espacio, habitar el tiempo y espacio. Sí, claro que sí. Oye, Es Vane, perdón, Israel. bueno, no, otra vez ya, yo de No, me metiche, encanta. pero bueno, Vane, yo tuve la oportunidad de ir a Perú a conocer tu país, es precioso, es como México, tiene muchas zonas arqueológicas muy bonitas, pero me impresionó Machu Picchu, el lago Titicaca, el portal de Aramurú.
ese portal se siente una energía muy impresionante. Mira, antes yo en mi despertar, yo no sentía las energías antes de mi despertar. O sea, pues yo he viajado a algunos países, pero pues viajaba y pues no pasaba de ahí de los lugares bonitos y todo eso. Pero después de mi despertar empecé a sentir las energías. Y allá en el portal de Aramuru, cerca del lago Titicaca, esas energías son impresionantes. Y te voy a decir algo con el corazón en la mano, yo a ti te sentí una energía diferente porque déjame decirte que tú tienes una energía diferente a los peruanos. O sea, la mayoría de los peruanos son muy serios. Yo le dije, bueno, esta es una gran energía y todos muy serios, muy así. Le digo, pero tú no, tú no pareces peruana. Por eso se me hizo raro y especifiqué lo de eso. Tienes una energía muy alegre, muy entusiasta, que normalmente ve hasta, yo veo al presidente de Perú y a la presidenta, a sus de estos secretarios, a la gente que caminaba y no eran así con estas energías como tú las tienes. Y bueno, ahora tú has visitado México. ¿Has Uf, visitado México? ¿Tú has sentido esas energías diferentes? bueno, como siempre, la ciudad, he estado en la Ciudad de México, bueno, me encantó ciertos lugares de México bellos y también sentí el movimiento ahí efervescente mexicano, ¿no? Y también he estado en zonas más tranquilas que definitivamente México también tiene su magia. De las medicinas con las que yo trabajo, viene, nos sale la historia de México. Entonces, yo siento que al final todos estamos conectados y como que también los seres vamos a donde una vez, de donde provenimos o donde una vez existimos, ¿no? Es como que regresamos a esos lugares y recordamos, y en esos momentos en los que uno pisa el lugar es como que si se integrara información o se activaran dones en nosotros. Y yo siento que México ha sido eso, ¿no? Como ese conectar con de nuevo la naturaleza y recordar de forma inconsciente muchas veces, porque no tienes que estar consciente siempre de que todo está sucediendo porque ya desde que llegas inicias esa activación frecuencial de alguna forma. Y siento que tiene tanto potencial a nivel tierra México, ¿no? Es como tiene magia. Como cada lugar al final de la Tierra, yo creo que es cuestión de sintonizarnos con esa luz y todos los países traen sus luces como sus sombras, es parte de la dualidad. Entonces, es como siempre conectarnos con esa energía que uno quiere y elegir dónde ponemos el cable, no es como el enchufe. Tienes un montón de enchufes, llegas y es a qué frecuencia te quieres conectar. Ser consciente, traer esa intención y como toda la intención mueve mundos, tic, hacer esa conexión con esa parte que uno desea activar en uno mismo. Así que México lindo, que me hace más México. Hay gente linda. Gracias. Y ahora pasaste a Miami, ahora estás en Bueno, Miami. en este momento estoy en Miami, próximamente estaré en Panamá, de momento ando radicando en Panamá, así que bueno, viajera del mundo, la vida está ocurriendo y sucediendo y yo estoy ahí Extendiendo tus extendiendo con alas, ella. extendiendo tus alas como cisne. Dejando que se haga a través de mí, escuchando. Y a veces es simplemente dejar que suceda, ¿no? Y uno va como sintiendo. Así que de momento, Panamá próximamente, de vuelta. Vane, ahorita ya estamos a punto de concluir el programa. ¿Tendrías un mensaje para nuestra audiencia? Están ellos, yo creo que los que nos escuchan, ya, mira, ya saben muchas cosas como la vibración que puede haber en el agua, lo que abarca el perdón, lo que abarca la energía, que somos energía. Son gente ya un poquito más avanzada en el despertar y tú ya estás avanzada. ¿Qué mensaje podrías darle a nuestra audiencia? Se me viene lo que ahorita es sentir es volver al centro, al silencio y a sentirse. Y dejar que se haga a través de ellos la energía que son. Que dejen de compararse con lo que está sucediendo fuera y comiencen a mirar qué ocurre en ellos mismos. Porque al final el mundo puede estar en lo que esté, pero si tú estás en ti, ahí tienes la fuerza de crear y traer luz y ser luz para el mundo. A veces no se trata de hacer, se trata de ser para que esa esencia se expanda y volver al ser más que el hacer.
como, y conectar todos los días un poco con ese espacio, ¿no? Recordarse, pero para recordarse hay que elegirse recordar, o sea, darse unos minutos de ese recuerdo de quién son. Eso no sucede en el ajetreo, es elegirse y volver a ese espacio de la forma que sea, simplemente recordarse. Y conforme como el entrenamiento y el deporte se ejercite ese recordarse, podrán habitarse. Perfecto. Muchas gracias, Vane. Pues, Vane, formas de contacto, ¿cómo te conocerían otros amigos? Ya dijimos que vamos a poner en tu descripción, pero otras plataformas, otras formas, ¿cuáles serían? Bueno, Vane Porto en Instagram, que es la que más uso, vaneporto.com, que es mi web. TikTok también estoy activando, así que bueno, encantada para lo que necesiten. Y ahí también está mi WhatsApp, así que cualquier cosa, si alguien le vibra o siente un acompañamiento, encantada de poder acompañar los procesos, ¿no? Que al final es lo que me esponja el corazón. Y les agradezco a los que llegan a mí por esa oportunidad también, porque somos un espejo y entre nosotros nos miramos y todos vamos avanzando en conjuntos. Sin ti, no soy yo porque no me puedo reflejar. Entonces ahí está la experiencia, ¿no? Por algo tenemos los ojos fuera. Si no, estarían totalmente dentro. Así que gracias Perfecto. por la oportunidad, Luis, mi Israel, por el compartir, por esta linda energía, porque siempre es un placer tener estos compartires y estos espacios, ¿no? Y por su labor también de traer conciencia y al final es eso, tomarnos de las manos y irnos recordando en conjunto. Bueno, pues yo Claro. quiero agradecerte nuevamente, Vane, por esta oportunidad que nos estás brindando y esperemos que no sea la última y sacar otros temas en un futuro con que nos puedas brindar esa oportunidad para ir expandiendo esa energía aviar por todo el planeta, como lo dijiste. Y bueno, yo te quería agradecer y me despido. Ahora sí, Luis Miguel, te cedo la palabra. Claro, pues Vane, nuevamente muchas gracias y amigos, no se pierdan el canal de Vane, síganla también, tiene entrevistas muy interesantes con personales sorprendentes de mucha trayectoria y Vane ha hecho una gran labor. Esto de pararse frente a una cámara parecería muy fácil algunas veces, pero Vane lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. ¿Sale? Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones para todos Chao. y nos estamos viendo. Bye. Bye.